En este espacio hablamos de ideas, de experiencias, del día a día laboral que tú y yo enfrentamos. Hablamos de esas cosas que se esperan que sepas, pero nunca te enseñaron. Esto es Laboralmente Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Laboralmente, tu espacio donde compartimos esas cosas que por lo regular no se conversan, pero de alguna forma se esperan que sepamos. Como siempre, recordarles que todos los lunes publicamos en nuestras redes sociales vacantes y ofertas laborales previamente depuradas a las que usted puede aplicar sin temor. También puede compartirlas con amigos, familiares o hasta compañeros de trabajo que usted sepa que están buscando trabajo. Eso es un privilegio, tener acceso a ellas, así que yo espero que ustedes estén haciendo uso de eso. Adicionalmente a esas vacantes que publicamos los lunes, también compartimos vacantes en nuestro canal de distribución de Instagram de forma diaria. También por ahí compartimos mucha información de valor, así que si usted quiere recibir noticias, cosas del momento, actualizaciones a nivel profesional, también las puede recibir por ahí. En esta ocasión, en este episodio, me siento muy feliz de compartir una vez más micrófono con una profesional que la verdad valoro mucho y aprecio mucho porque pienso que tiene mucho que aportar y pienso que la persona indicada para tratar este tema del que yo sé todos estamos a la expectativa, ciertas dudas, quizás ciertos inclinaciones u opiniones que se pudieron haber levantado, pues este es el espacio para compartir un poco de eso. Aquí tengo nueva vez a Yulemni Cruz. Muchísimas gracias, de verdad que sí me siento muy honrada de nuevamente compartir con ustedes y visitarlos nuevamente. Esta invitación realmente me hace sentir muy halagada. Tú sabes que el último episodio donde tú estuviste, que conversamos acerca del mobbing o del acoso laboral, la gente le encantó porque la gente le gustó por el desconocimiento que existe sobre eso. Entonces yo veía mucho en los comentarios y en los mensajes que venían a partir del episodio, como la gente decía, mira, yo eso no lo sabía. O yo eso no sabía que existía aquí. O yo no sabía que eso era algo posible para mí. O sea que yo pienso que ese episodio nos dejó mucha enseñanza, ¿verdad? Sí, la verdad que muchas de las personas que vieron el episodio me estuvieron escribiendo. Uh-huh. Y es increíble pues leer una cantidad de historias de personas que están pasando por situaciones como esa y que la verdad es que carecen de las herramientas. Sí. Y pues hay algo que es más que claro. El tema del miedo es la primera barrera para nosotros poder superar esta situación. Seguimos apostando a que las empresas se sigan capacitando, que las empresas sigan creando herramientas, canales para conversar al respecto de esta situación, de este tipo de comportamientos que se dan el día a día, que inicialmente es imperceptible, pero que si no se ataca preventivamente podría ser peor. Pero vamos a seguir apostando a que lograremos algún día vivir o trabajar en un ambiente de trabajo libre de mobbing por completo. Ojalá, de verdad que sí, que apostamos a lo mismo. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la reciente presentada reforma laboral tan sazonada en buen dominicano. Debo decir que en muchas ocasiones, por múltiples personajes de diferentes industrias y de diferentes rubros, dígase empresariado privado, el Ministerio de Trabajo y alguna que otra persona que participan en las conversaciones que se tuvieron acerca de la reforma laboral, podemos saber que se dieron muchas conversaciones hasta llegar a este punto. Sin embargo, a pesar de haber tantas conversaciones al respecto, tomó por sorpresa a muchas de las personas que participaron de las conversaciones. Entonces, primero que, antes de empezar, a mí me gustaría saber cómo tu percepción acerca de eso, ok, llegamos a este punto y recibimos una reforma laboral, quizás casi de la nada. Mira, la verdad es que mi punto de vista muy particular al respecto de lo que ha sucedido con el tema de estas reformas a la carrera, como podría decir muchas personas, es porque es parte de una estrategia del gobierno. La reforma laboral, como he dicho en otras ocasiones, se sometió en un momento crítico en donde por el Congreso estaban pasando dos aspectos muy importantes, como era la reforma constitucional y la reforma fiscal. La reforma laboral es el resultado de unas reuniones celebradas en un diálogo tripartito. La gente, dice, ¿cuál diálogo tripartito? Porque yo no participé. ¿Cómo va a ser que una gente diga que participó en que hubo un diálogo tripartito? ¿Tripartito por qué? Porque participaron los representantes de los empleadores, los representantes de los trabajadores y el Estado.
Correcto. Entonces, las personas que básicamente han escuchado sobre ese supuesto diálogo o sobre el diálogo que realmente se materializó, dicen, pero yo no me enteré nada. Pero durante el periodo que se estaban teniendo estos diálogos, el ministro de Trabajo estuvo anunciando sobre los avances que se tenían en esas conversaciones. Porque para eso ya hay asociaciones que representan esos gremios, que representan esos sectores. Entonces, supuestamente este es el logro de esas conversaciones, porque siempre han habido en la mesa temas que han bloqueado el avance de nuestra reforma laboral. Y tú dices, bueno, se presentó por sorpresa. Sí, podría ser por sorpresa porque se presentó junto con dos temas que estaban impactando directamente a la nación. Y la gente dijo, un golpe más. Pero no era una sorpresa porque realmente el diálogo y la conversación no data desde ahora. Data desde hace mucho tiempo. Y es importante que así como se dice, aunque la gente lo puede encontrar que es repetitivo, como el tema de la reforma fiscal, que la gente dice, sí, es necesaria una reforma fiscal. La reforma laboral también es necesaria. 100%. Es necesaria porque nosotros tenemos un código de 1992. Nuestro código de trabajo no prevé la figura del teletrabajo. Nuestro código de trabajo actualmente está completamente rezagado en lo que son las nuevas tendencias de las formas de trabajo. Y todavía el código que estamos presentando hoy en día es un código que todavía es un poco reservado en lo cómo ha evolucionado la figura de trabajo. Pero podemos decir que tiene sus logros. Yo creo que dentro de todas las cosas que se fueron añadiendo, podemos ir tocándola una que otra al paso para ir desglosando, la verdad, y que vayamos entendiendo, porque mucho de lo que pasa es que habían cosas sensacionalistas para las personas, porque tocan cosas que son muy prácticas, como por ejemplo, el uso de los celulares en el horario de trabajo. La verdad es que junto con todo el mundo, para mí fue una sorpresa y de hecho yo llegué a pensar que quizás fue un typo o un error. Pues yo dije, bueno, déjame yo ver lo que se presentó y de verdad yo lo leí 5 veces y yo decía, es que ahí se le fue una palabra. Ahí faltó decir el uso de celulares personales o uso de aparatos electrónicos del trabajo para uso personal. Quizá pudo haber hecho un poco más de sentido, digo yo. Pero ahí no hubo ningún error aparentemente. No, y no solamente no hubo un error, sino la categoría que se le dio a esa falta. Sí. Porque, primero que todo, se hizo como un arreglo en el Código de Trabajo. En el artículo 45 del Código de Trabajo establece ciertas prohibiciones. Entonces, dentro de esas prohibiciones había un listado. Y esas prohibiciones están enlazadas con el artículo 88 que establecen las causales de despido. ¿Qué hicieron? Lo que normalmente había pasado con los otros artículos en donde se estaba añadiendo algo, lo que se estaba adicionando se ponía al final. Pero en lo que respecta al tema del uso celular, lo pusieron arriba y movieron 2 artículos. Movieron 2 prohibiciones. Dentro de ellas, increíblemente, se movió la prohibición y quedó fuera del rango de falta grave el hacer propagandas políticas y el tema de hacer actos religiosos durante en el lugar de trabajo. Dándole entonces al uso del celular como una categoría de una falta grave. Grave que puede traer consecuencia la pérdida de las prestaciones laborales de un trabajador. ¿Cuál es el trasfondo de esto? Y no quiero decir, yo no quiero decir con esto que estoy de acuerdo con esta medida, pero tiene una razón de ser. Hay varias razones. La primera es que durante el periodo de trabajo, el trabajador está en la obligación de darle 100% exclusividad de ese tiempo a su empleador. Esa es una de las razones que te permiten fundamentar esto. Y las razones por las que te pagan un trabajo, porque eso, por las que te pagan un salario. Entonces, ¿cuál es la otra razón? Pero ahí vamos a un tipo de empresa. Hay empresas que manejan informaciones confidenciales, informaciones de datos personales de terceros, temas por empresas crediticias, call center, entre otras, en donde el uso del celular podría ser un riesgo para las operaciones y la seguridad de la misma empresa. Y en ese tipo de empresa yo lo puedo entender. Yo lo puedo entender perfectamente. Pero ¿qué sucede? Hay unas empresas, por ejemplo, una empresa de publicidad,
en donde la persona fluye a través de su momento, en donde incluso hay agencias publicitarias en donde tú puedes tomar alcohol, en donde hay empresas incluso que no son agencias publicitarias, en donde los viernes hay alcohol, en donde los viernes hay una nevera de cerveza y la gente va y bebe. Sí. Porque es parte de la cultura de la empresa. Pero sin embargo, el código laboral prohíbe trabajar en estado de efectos de alcohol o asistir a su lugar de trabajo con efectos de alcohol. Entonces tú dirás, bueno, pero es una incoherencia. Lo que pasa es que la empresa sí ya lo permite. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el tema del celular? Bueno, el tema del celular a mí me parece que es, en mi particular criterio, y posiblemente no sea el criterio de muchas otras personas, que es una prohibición, la sanción es muy grave. Es muy grave porque tenemos que saber el mundo en que vivimos. Tenemos que saber que muchas personas salen de su hogar y dejan a sus hijos y que posiblemente, imagínate que la nana o la persona que te está cuidando el niño va a tener que llamar por una central telefónica ahora para decirte, mira, el niño está vomitando, o por ejemplo, del colegio, cómo del colegio van a llamar para decirle, mira, tu niño, Dios te libre, tuvo un accidente, tienes que venirlo a buscar. El colegio ahora va a tener que llamar por una central telefónica, que ahora se usan mucho los teléfonos voz sobre IP, que la llamada cae en la computadora y si tú no estás local en la computadora, la llamada se perdió. ¿Me entienden? Entonces, para mí me parece un poco excesivo. Creo que más que podría haber sido una prohibición, pero no con el grado de sanción. Y que siempre existirá, bueno, tú dirás, ¿cuál es la solución a esto desde el punto de vista del empleador para aquellos empleados? Porque esto puede ser un arma de doble filo. Claro. El empleador lo puede usar a su favor. A usar a su favor porque dice, bueno, yo tengo este trabajador, está usando su celular en su lugar de trabajo, ahí está la cámara de que está usando su trabajo. Yo nunca lo había prohibido, pero eso es una causal de despido. Claramente ahí va a tener que converger el uso y costumbre de la empresa. Y se tendrá que probar, evidentemente, que la empresa siempre lo había permitido y que no era una falta. Y que no es una falta a la luz de la empresa, pero ahí hay sus zonas grises que se van a tener que trabajar. Pero nuevamente te digo, creo que desde mi percepción entiendo la razón, entiendo el trasfondo de por qué llegó, pero considero que la medida pudo ser menos gravosa. Porque habían otros mecanismos para lograr esa misma medida en las empresas que tenían ese tipo de situaciones, como incluirlo dentro de su contrato de trabajo, como incluirlo dentro de las políticas, y por ahí entonces tú poder enlazar ese tipo de falta para poder ejercer cualquier tipo de acción contra el trabajador cuando incumpla, si tu empresa necesita ese tipo de medidas. Yo pienso igual que tú, yo entiendo el trasfondo, pero la realidad es, y esta es mi opinión personal, no sé por qué uno dice eso, pero bueno. Quizás no era una medida que debía de regularse a nivel país o a nivel gobierno, y sí como una medida o un acuerdo de empleado-empleador, de, como tú mencionabas, a nivel de contrato, de política de empresa y demás, porque con eso también estamos renunciando a mucha independencia. Si pensamos en todas las facilidades que nos dan los teléfonos hoy en día, y miramos esta prohibición, decimos que ahí estamos entonces retrocediendo. Si nos vamos a un caso práctico, real, desde tu celular tú puedes hacer transacciones bancarias, tú puedes pagar seguro, tú puedes encargarte de cosas que tú tengas que resolver en tu casa sin moverte de donde tú estés. Y estamos hablando de que le entregamos 8, 9 horas y quién sabe si más al espacio de trabajo de forma física. Eso quiere decir que ahora, si yo necesito hacer una diligencia, yo tengo que pedirte un permiso para irme porque no lo puedo hacer del celular. No, y toma en cuenta de que lo mismo hablábamos antes de llegar aquí, como irte del tránsito. O sea, yo salgo a las 6 de la tarde o a las 5 de la tarde, de 5 y media de la tarde, y muchísimos sitios donde yo voy posiblemente cierran a las 6 y media. Lo que tú dices, necesito hacer una transacción bancaria, la hago desde mi mismo celular. Y dices, bueno, pero posiblemente habla desde la computadora. Y si la computadora tiene bloqueado esos sitios. Claro. Posiblemente necesito... que son aparatos electrónicos. Claro. O sea, es una provisión muy, muy general. Y entonces, como tú mencionabas, el castigo es tan fuerte que tú dices, mira, eso yo lo hago en 2 minutos, pero entonces la conciencia te dice, mira, ¿quién es que sí lo hago? Y me veo en un problema en el trabajo, lo que estoy haciendo es que estoy siendo vulnerable a que si en el futuro pasa algo, digan, bueno, pero ese día fulano usa celular. Mira, yo te voy a hacer un ejemplo sencillo. Yo tengo aquí mi iPad. Esa iPad va conmigo en mi cartera. Todas mis carteras tienen que tener el tamaño para que ella quepa.
Y ahí yo tengo todos mis códigos, todas mis leyes, porque evidentemente en un mundo donde vivimos, donde la rapidez es necesaria, y sobre todo para la materia que yo ejerzo, donde tú tienes que estar inmediatamente dispuesta a responder cualquier asunto, yo necesito tener en mi mano la herramienta de todos posiblemente mis libros o mis consultas o lo que sea. Lo tengo aquí a la mano. Claro. Tú dirás, bueno, pero ¿y si tu empresa no tiene computador laptop? ¿Y si no te dan laptop? ¿Y si lo que te dan es desktop? Yo necesito, por ejemplo, tener un escritorio lleno de libros. Por ejemplo, los abogados trabajamos con muchos libros y trabajamos con un exceso de papel. Bueno, tengo aquí mi iPad. La empresa no me provee un iPad. Posiblemente la empresa me dijo, bueno, consúltalo aquí en la computadora, pero yo voy a una reunión con un cliente, me voy a ir con todos los libros arriba del cliente. O sea, hay que ser un poquito aquí, un poco pragmático. Hay que tratar de pensar en que, bueno, tú dirás, se le fue el typo, fue un typo. Yo no creo que haya sido un typo. Creo que fue algo muy consensuado y entiendo la razón. Y entiendo el sector que promueve esto. Y considero que para sectores como eso es necesario. Ahora, para una generalidad total, me parece ser un tanto excesivo y creo que el código tiene mecanismos actuales que podrían utilizarse para prever la misma situación con las mismas sanciones para aquellos que les son de beneficio. Ahora, a lo contrario, también te digo que aun cuando exista esa obligación como una falta grave, aquellos empleadores que consideren que este tipo de medida, si fuese aprobado, porque recordemos que esto es una propuesta, esto no es la definitiva. Hoy estamos discutiendo una reforma, pero después vamos a discutir qué fue lo que quedó. Y si esta propuesta pasa, bueno, pues la recomendación a esos empleadores es crear una política que establezca cuál va a ser la forma de uso del celular y en la forma en que del celular o de los dispositivos electrónicos. Y eso va a permitir convivir, o sea, para que todos aquellos que son trabajadores no se crean que se van a morir en esta situación y que, wow, hay formas. Hacer una política, esa política comunicada a todos los trabajadores, en donde se les permita y se les establezca cuál va a ser la mecánica y la forma en que se permitirá el uso del celular. Y eso básicamente subsana esa situación siempre y cuando tú como trabajador cumpla con los métodos, con los términos que se dispongan en esa política. Así. Tú mencionabas ahorita que a medida que se iban dando las conversaciones de los puntos a tratar para la propuesta de reforma, el Ministerio de Trabajo, el ministro en su persona, iba comunicando ciertos avances. Y de hecho, en algunos momentos mencionó algunos puntos de forma específica, como fue el caso del aumento de licencia por paternidad. No fue una sorpresa el aumento de 2 días de ese aumento de esa licencia por paternidad. Sin embargo, en su momento fue bastante criticado de forma positiva y negativa y se mantuvo esos 2 días que se le agregan a los 2 días ya existentes. Y si nos ponemos a pensar en el panorama general, podemos encontrar que en el sector público hay instituciones que tienen muchos más días 15 días. Sí, tienen muchos días de licencia por paternidad. Y también hay muchas empresas privadas que se tomaron la libertad de, en sus políticas, agregar muchos más días de licencia por paternidad. Me parece que una de las que más tiene alrededor de 21 días, algo así. Me parece que una empresa internacional, para no mencionar el nombre. Pero permanecieron los 4 días en total de licencia por paternidad. Cuéntame de eso. Mira qué sucede. El tema de la licencia de paternidad, realmente yo puedo decir que es un buen logro, a pesar de que el logro no es necesariamente el que se pudo haber aspirado. Porque estamos apostando lastimosamente a un país en donde la esposa da luz y la mamá se va a ayudar a la esposa. Y no en lo que está pasando más comúnmente, en donde muchas personas y muchas parejas jóvenes no tienen un círculo de apoyo, en donde posiblemente tus padres se hayan ido a vivir fuera, o tus padres también trabajan, tus hermanos también trabajan, o que están apostando a que posiblemente yo tenga una nana. Yo entiendo que 4 días no era el monto, no era la cantidad de lo que se esperaba. Se podía haber esperado algo equivalente a los 15 días que tiene el gobierno, que podría haber sido más razonable, porque apenas esos 4 días te da para hacer
El día del alumbramiento, otra cosa, antes de pasar a eso, es un punto importante es que ahora son laborables. Y yo digo ahora porque algunas personas creían que era calendario, porque el código no lo especificaba. Yo a mis clientes siempre les había dicho que siempre les recomendaba que era laborable porque el código hablaba de remunerados, días remunerados. Cliente-empresa. Cliente-empresa, exacto. Mis clientes-empresas, yo siempre cuando me consultaban, que generalmente esto viene de multinacionales, que no conocen mucho cómo funciona la normativa local, te preguntaban que cómo funcionaba, si eran calendarios, porque el código no lo especificaba de un todo. Entonces, hay empresas que lo que hacían era que se te murió un familiar y ese familiar se murió y te decían, bueno, se murió hoy, te damos tantos días y son calendarios. Y entonces tú dices, cónchale, pero entonces los 9 días me cae tal día, entonces déjame dejar un día para ir a los 9 días. Eso pasaba. Entonces, son laborables. Esa es una de las primeras bondades que tiene esa reforma. Pero adicionalmente, los 2 días me parece que podría ser insuficiente porque está el día del alumbramiento, que te la pasas el día entero esperando la labor de parto si no es cesárea. Está el día siguiente. Al día siguiente el padre va a tener que ir huyendo a hacer la declaración porque nada más le queda un día más. Y luego hay que buscar el día de la salida si te dan de alta el mismo día, exacto, sí, ¿no? Llegar a la casa, habituar a la casa y todo eso, nada más te dan 4 días. En el sector público son 15 días. Entonces, ahora, ¿cuál es la situación con la licencia de paternidad? Que la licencia de paternidad no tiene subsidio y la licencia de maternidad sí. Porque la gente quería que la licencia fuera equivalente. Yo conozco empresas en donde la licencia de paternidad es equivalente a la licencia de maternidad. Wow. Empresas nacionales. Mira, yo no he escuchado una. Hay empresas nacionales, sí, hay una empresa nacional en donde la licencia, incluso la gente, me da mucha risa cada vez que hablo con personas de esa empresa porque me dicen, yo no la cojo completa porque cuando yo llegue ahorita no encuentro trabajo. Y sin embargo, realmente sí encuentran trabajo porque la empresa promueve a ese tipo de beneficios para sus trabajadores porque entiende lo importante que es. Y la empresa lo tiene como una visión de que la familia es el centro de la vida de todo el mundo. Entonces, ahí tenemos el tema de que esa licencia de paternidad no es subsidiada. Y al no ser subsidiada, quien la remunera por completo es la empresa. A diferencia de lo que es la licencia de maternidad, en donde la seguridad social la subsidia. Podríamos pensar en algún momento en aspirar a que así como hay un subsidio para la licencia de maternidad, para el tiempo que esa trabajadora está afuera, puede haber igual un subsidio para el trabajador, pero lo que pasa es que en esta reforma, que es una de mis críticas, si esta reforma quisiera ser una reforma completamente integral que permita posicionar nuestro derecho laboral y de seguridad social en el día de hoy, debió venir acompañada con una reforma de la seguridad social, porque la seguridad social necesita aún algunas modificaciones que fortalezca un poco la protección para el trabajador, que haga más sencillo los procedimientos y más claro, pero a la vez que también proteja un poco más las obligaciones del empleador, igual en su sistema operativo, que es un poquito complicado. Para algunas personas, para una empresa que tiene un contador que sabe de eso, es más sencillo. Pero para una persona que es básicamente una persona que tiene él y otra persona más, que no está en el día a día empapado, es muy complicado. O sea, no muy, muy complicado, pero es complicado. Tiene sus formas. Podría mejorarse. Exacto. Tiene sus formas que hacen un poco difícil. Tú sabes que mucho de lo que la gente criticaba del aumento de la licencia por paternidad es la cultura. A lo que yo en un momento presté oído y dije, bueno, déjame entender por qué la gente se opone a que se aumente la licencia por paternidad. Y mucha gente decía es que en República Dominicana tú le das a los padres más días y lo que van a irse a bebé, no van a acompañar a la mamá, que sí o qué, ¿verdad? Pero yo pienso que eso es una forma mediocre de ver el aspecto en sí. Porque finalmente siempre la gente va a hacer lo que quiere con lo que se le dé. Lo que nosotros como país debemos de asegurar es que nuestros ciudadanos tengan bienestar.
con lo que las regulaciones que nosotros ofrecemos. Y a partir de ahí, si la gente hace, deshace, bueno, esos son problemas de ellos y que en su momento le va a pasar factura de cualquier forma. Entonces me parece muy interesante que tú traigas sobre la mesa el tema del subsidio, porque creo que eso es algo que se ha perdido de vista. Y yo misma incluso perdí de vista. Y es sumamente importante, porque eso es una carga adicional para la empresa. Y esa es otra carga que quizás la empresa está diciendo, bueno, yo no voy a cargar con eso. No, y que es imposible presupuestar. Te voy a explicar por qué. Porque hay empresas que se hacen presupuestos anuales y dentro de su presupuesto podría decir, bueno, yo tengo una cuota de mujeres que trabajan aquí, históricamente se me embarazan X cantidades, o voy a presupuestar que 10 o 8 se me vayan a embarazar. Pero recuerda que esto está subsidiado. Yo no tengo que pensar en eso. Siempre y cuando yo esté al día con mi seguridad social, eso está subsidiado. Ahora bien, ¿cómo tú presupuestas cuántos trabajadores tú le vas a dar licencia de paternidad en el año? Eso sale de tu presupuesto y realmente es algún dinero que hay que buscar adicional. Esto va a sonar feo, pero esta es la diferencia entre hombre y mujer. Porque el hombre puede tener una mujer embarazada hoy, pero mañana puede aparecer otra. No, y por eso el código dice, de diferencia, el código dice de la pareja registrada. Exactamente. Gracias. Porque no vayan no vayan a pensar que la sucursal incluye. No, esa es la empresa principal. La sucursal no está incluida. Ahora, si usted nada más registró la sucursal, entonces es la sucursal a la que le corresponde. Exactamente. Ahí quería llegar, porque ese es otro tema. La gente decía, bueno, entonces viene y dice que la pareja está embarazada hoy, pero el mes que viene dice que otra. Y entonces, ¿cómo es? No va a trabajar nunca. Es un tema. En ese tema de licencia por maternidad y paternidad que andan por ahí cerca, la licencia por maternidad, anteriormente nuestro código decía que teníamos 12 semanas de licencia, 6 antes y 6 después. Pero entonces ahora se incluye que son 7 y 7. Algo que nosotros sabemos en la práctica que es algo que ha sido así durante ya un tiempo. Si tú no pudieras quizá explicar por qué ya era así y ahora se menciona como algo diferente. La razón es porque ya hay un convenio internacional al respecto que ya había establecido que nosotros somos signatarios, que la licencia de maternidad se extendía a 14 semanas, 7 y 7. Ese es un convenio que se ratificó en República Dominicana por el bloque de constitucionalidad que tiene la incorporación de este tipo de convenio. Se ratificó, se emitió una resolución al respecto y se incorporó. Y evidentemente, siendo esto un derecho fundamental de una persona vulnerable, como es una mujer embarazada, inmediatamente se entró en vigencia y se pudo aplicar. A diferencia de lo que pasó con el tema de la resolución que emitió el Ministerio de Trabajo con el tema de las empleadas domésticas, que en este caso se tuvo que dar todo para atrás porque se interpuso una acción en inconstitucionalidad porque el Ministerio de Trabajo había extralimitado sus potestades y había emitido una resolución que regulaba derechos fundamentales, derechos que estaban previstos en un código. Entonces una resolución no puede ir por encima de lo que la ley establece. Entonces esa resolución fue declarada inconstitucional y a todo eso se le dio para atrás. En el caso de las embarazadas, vino por un convenio internacional, por el bloque de constitucional, entró, se ratificó y se pudo incorporar. Exactamente. Me parece muy excelente la explicación porque lo recibimos como una modificación, pero entonces lo vemos y decimos, ok, pero ya esa es la práctica ahora mismo. Entonces, ¿cuál realmente es la modificación? No, es que no está, en el código seguía siendo, incluso el código tiene algunos cambios cosméticos, como se le vienen diciendo ahora. Que es, por ejemplo, en algunos lados ustedes van a ver que se modificó el artículo tal. Y tú dices, ¿pero qué se modificó? Porque yo lo leo igual. No, lo que pasa es que, por ejemplo, en un lugar donde decía departamento de trabajo, ahora dice dirección de trabajo. En algunos lugares donde decía ley de accidente de trabajo, ahora dice ley de seguridad social. Son cuestiones que había que organizar. Incluso se les escaparon algunos otros cambios cosméticos que debieron incorporarse al respecto. Y de paso, pues, ojalá hubiese sido que el código tuviera una coherencia en la forma en que se redactó, porque al final del código es que pudieron incorporar lo del teletrabajo para no alterar todos los artículos, pero se entiende porque al final de cuentas lo que queremos es una reforma que sea digerible, que se adecue a la realidad y que se adecue y que
que pueda posicionar a los trabajadores a tener los derechos en tiempo y en la forma más idónea para ellos. Definitivamente. Y eso que tú mencionas me pasó bastante, porque en un momento yo, para empaparme del tema, yo utilizo la siguiente forma. Tomo el código laboral actual y tomo la reforma y empiezo a ver las modificaciones y a veces me quedaba así. Yo, pero ¿y qué fue lo que cambió aquí? Tenía que volver a leerla así. Era un tema, pero era necesario, como tú decías, porque, por ejemplo, pasaba en algunos artículos que mencionaba a la pareja. El mismo tema que hablábamos ahorita. Ahora dice la persona debidamente registrada, informada en el departamento. O sea, hay ciertas cosas que se vuelven un poco más específicas o más aterrizadas a la actualidad, más que nada. Tú mencionabas el tema del trabajo doméstico y eso fue algo que le dimos mucha vuelta en años anteriores, hace 2 años ya casi. Y por la radicalidad con que venía esa reforma de los trabajadores domésticos y todas las cosas que venían a cargar la familia dominicana, porque finalmente es para la familia. Entonces ahora vimos en la reforma algo un poco más depurado quizás, o algo un poco más reducido, si lo comparamos con lo que fue la reforma al inicio. Con lo que fue la propuesta. Con la propuesta, sí. Exactamente. Sí, lo primero es que le cambiamos el nombre. Ya no estamos hablando de trabajadora doméstica, sino trabajadores del hogar. Y ni siquiera ya ahora estamos hablando de la mujer, sino trabajadores. O sea, ya la parte de género dejó de ser una estigmatización en este tipo de trabajo. Y aquí incluimos, por ejemplo, el chofer, el jardinero, etcétera, que queda un poco ya más claro. La propuesta anterior era una propuesta demasiado agresiva, que evidentemente viene de una propuesta de un convenio internacional sobre el tema del trabajo doméstico. Pero en este caso debemos, por mi parte, debemos aplaudir a cierta forma de que sea gradual. Tú dirás, wow, pero duramos desde 1992 al 2024 para poder tener una reforma. ¿Cuánto van a tener que esperar ellas para tenerlo? Para tener una reforma que las ponga en unas mejores condiciones. Entiendo perfectamente que debemos seguir aspirando a que ese sector tenga una mayor regulación y que tenga derechos, pero también tenemos que situarnos en el país en el que estamos y la economía que vivimos, en donde en el salario mínimo hoy en día es un poco inferior a lo que podría costarte incluso la compra mensual de tu casa, en donde el pluritrabajo no es lo común por muchas razones de ser, no es lo común porque hay todavía dificultades para el transporte público, hay dificultades para muchísimas cosas, pero sí hay pluritrabajo en República Dominicana, aunque no es lo común. Entonces, ¿qué sucede con la trabajadora doméstica? A la trabajadora doméstica en esta propuesta se le incorporan ciertos derechos que no estaban refrendados en el código que tenemos actual. En esta reforma se propone que estas trabajadoras domésticas tengan un derecho, una prestación laboral. Cuando hablo de prestaciones laborales, tenemos que tener claro que prestaciones laborales son preaviso y cesantía. En esta reforma se prevé para la trabajadora doméstica un preaviso de 5 días. 5 días que tú, en caso de que no quieras darle a la trabajadora, tendrás que pagarlo. ¿Qué defecto tiene esta propuesta? Que ese preaviso no establece a partir de cuándo. Pongámonos el ejemplo. Tú entras una chica a trabajar a tu casa o un chofer a trabajar a tu casa y el tipo llega el primer día de trabajo a las 11 de la mañana. O no llegó y llega al otro día. Hay que desahuciarlo. Ya hay que decirle a ese trabajador, ya no vuelva. Te toca pagar tus 5 días. Eso es un defecto que tiene esa redacción que deberemos revisar y que yo aspiro a que en los trabajos que estaremos realizando desde algunos gremios podamos apoyar a que eso se fortalezca. Otra cosa es, ¿qué pasa cuando esa trabajadora o ese trabajador cometió actos deshonestos? ¿Se le aplican las condiciones del artículo 88 del Código de Trabajo sobre el despido y perder el derecho a 5 días? Y tú dirás, bueno, yo prefiero pagarle los 5 días. Pero ese señor te robó a ti. Ese señor se llevó de tu casa, que tú lo viste en la cámara, 300, 400, 500, 1000.
pesos de arriba de tu buró de la casa. Entonces, hay algunas condiciones que tenemos que ver, así como el tema de la protección a la maternidad que prevé en esta reforma para las domésticas. Porque ¿cómo una persona va a pagar 2 salarios? Si la chica o la persona que ingresó, la nana o la asistente del hogar, como yo le llamo, llega a la casa y está embarazada, ¿cómo yo le pago a ella un salario y yo necesito a alguien que esté en la casa y que me ayude? Exactamente. A ella y a la que viene, si yo no tengo subsidio. Exactamente. ¿Entiendes? Entonces, yo como empleadora me voy a registrar en la Seguridad Social para ponerla a ella y pagar por el salario de ella. O sea, es un sinnúmero de situaciones que todavía no convergen con la realidad. ¿Qué tendremos que discutirlo? Sí soy de las que aboga de que deben tener un trabajo digno. Abogo a que las trabajadoras domésticas, sus condiciones de trabajo sigan mejorando. Pero también debemos ver nuestra realidad. Como por ejemplo, el tema del descanso que se establece cuando la trabajadora doméstica descansa a la hora que ella quiera. O sea, tú te levantas a las 8, por ejemplo, de mi casa. Yo me levanto y ya a las 7:45, a las 8, y esa mujer ha limpiado la sala completa. La sala, el comedor y todo, y la área de fuera. Ah, pero bueno. Sí, la mía se levanta temprano. Y cuando ella hace el desayuno, que ya nos vamos, limpia la habitación, ella ya nos fuimos todos de la casa y ella limpió. Hay un día de la semana para limpiar profundo, que todo el mundo lo sabe, que todo el mundo tiene a trabajar cada un día para limpiar profundo. Y entonces la tarde entera se la pasa durmiendo. O sea, claro, hay otras trabajadoras que tienen un trabajo diferente, que es cuidar a un bebé, que cuidar a un niño, que eso lo entiendo. Pero te digo que hay algunas cuantas cosas que no son acordes como a la realidad, que tendremos que ir afinando y que yo aspiro que cuando esto llegue a las comisiones correspondientes reciban a buen ánimo las propuestas que se deberán llevar. Porque aquí tenemos que tener claro, hay aspectos que sí son buenos para el trabajador, pero hay otros que no son tan buenos. Como por ejemplo, el tema del descanso, que es algo a lo que casi nadie le ha prestado atención. El Código de Trabajo de hoy establece que después de 4 horas seguidas de trabajo, tú tienes 1 hora de descanso. Y después de 5, 1 hora y media. Ahora, en esta reforma se promueve que sea solamente 1 hora. Se reduce media hora de trabajo, de media hora de descanso. Eso casi nadie lo ha hablado. Entonces, eso no es algo que beneficia mucho al trabajador. Tiene su razón, claramente. Pero es una de las cosas que no son tan buenas que trae este código para los trabajadores. Porque si al final de cuentas yo tengo que trabajar 5 horas consecutivas, me vas a dar un descanso de media hora y 2 de 15 minutos. Y yo trabajo 5 horas consecutivas. Entonces, son cuestiones que deberemos ir discutiendo, recordando de que este es un borrador. Exacto. Esto es una propuesta. La propuesta no tiene que salir, y eso es algo que la gente tiene que sacarse de la mente. Las propuestas legislativas son propuestas. No tiene que salir del Congreso en la forma que fueron sometidas. Ahí es donde nosotros tenemos que apuntar y creer en hacer una labor realmente social, de aportar a que esa reforma, que esa propuesta legislativa salga en las mejores condiciones para todos. Y que tú puedas aportar con tus opiniones, con tus informaciones, no solamente sentarte y postear, no estoy de acuerdo con esto y aquello, es proponer, impulsar, ir a las vistas públicas, así como fue todo el mundo, a las vistas públicas de la reforma fiscal. Correcto. Vaya a la vista pública que esto tiene que ver. Presente, no solamente vaya a quejarse, presente una propuesta, porque tú tienes ese derecho como ciudadano. Tú sabes que es difícil, porque tú ponías el ejemplo de la reforma fiscal. Ahí yo creo que nos tocó a todos partes donde emocionalmente pues uno decía, no, espérate, hay que salir corriendo. Pero con el trabajo, a veces nosotros no le damos tanta importancia. Y eso es así por varias cosas. Y una de ellas es porque el código todavía mantiene la posibilidad de ponerte de acuerdo con tu empleador.
Y entonces le vemos el lado positivo a eso, pero a veces se nos va la mano, porque entendemos que siempre nos vamos a poner de acuerdo con nuestro empleador para todas las cosas. Y es bueno recordar que tanto nosotros como empleado y nosotros como empleador vamos a buscar siempre lo que nos conviene. Y si el código tiene cosas que quizás a ti como empresario te conviene y no al trabajador, es difícil, no voy a decir que imposible, pero es difícil que el trabajador siempre se vaya a poner de acuerdo con el empleador bajo condiciones que quizás no le conviene. Puede sonar como un trabalengua, pero es básicamente eso. Entonces, como tú decías, hay que entender la magnitud de esto y qué tanto nos afecta, porque no solamente se trata del trabajo que nosotros tenemos hoy, también puede ser el trabajo que vamos a tener mañana y el que le vamos a dejar a nuestros hijos. Porque fíjense todo el tiempo que nos tomó, como tú mencionabas, presentar una reforma a un código laboral que cuando se creó, y debo decirlo, cuando se creó es un código maravilloso. Al momento de su creación, a mí me parece un código, sin ser abogada, que tiene muchas cosas que quizás otros países no tenían y contemplaba cosas que otros países no contemplaban. O sea, que por lo menos en esa parte hay que dárnosla, aunque tardamos mucho en actualizarlo. Tú sabes que dentro de las cosas positivas, que la gente también se quedó como en serio, fue el tema del aumento de días de vacaciones. Cuando se presentó por primera vez en la semanal, se presentó como se aumentaron los días de vacaciones para el trabajador. Van a tener más y vacaciones. van a tener más vacaciones, exacto. Y uno se queda así como que, sí, qué bueno. Y entonces pasamos de 14 días a 15 días. Entonces la cosa, bueno, está como complicada, ¿verdad? Porque aquí hemos hablado de las vacaciones, cómo se calculan y todo eso, no es el punto. Pero en día de disfrute, 15 días, ¿realmente eso hace alguna diferencia? Porque tú lo piensas y tú dices, bueno, dime tú, o sea. Bueno, un día más, yo escuché en un podcast de otra persona que hablaba sobre el tema, que un grupo que hablaba sobre la reforma, decía, bueno, ahora por ejemplo ya tú no vas a tener que volver el jueves, tú vas a poder volver el lunes. Ese Iván de Gepiano, sí, claro. Claro. Exactamente. Y que en realidad tú dices, bueno, es que un día es muy poco. Sí. Ciertamente no es una gran variable, no es una gran modificación, creo que fue lo que se pudo lograr. Ojalá tuviéramos 20, 30 días de vacaciones. Solo tú piensas eso como trabajador, pero cuando tú eres empleador, tú también tienes que considerar cómo eso impacta la operatividad de la empresa, depende del cargo que tú tengas. Y que las vacaciones no se remuneran. Dígase que si tú no la tomas, no es que te la paguen. Y si tú eres empleador y estás escuchando esto y la estás pagando, déjame decirte que no, esa no es la vía. Las vacaciones se deben disfrutar. Entonces, sí, ahí hicieron una modificación para después, trabajadores que tengan de 3 años en adelante, tienen un disfrute de 15 días y trabajadores de 5 años en adelante tienen 15 días de disfrute y 18 de pagos, que no es lo mismo. Muchas personas han creído por mucho tiempo, que me pasa siempre, que la gente cree, es que me tocan 18 días de vacaciones, que yo tengo 18 días para irme de viaje. No. Usted le toca hoy en día 14 y 18 de pago. El pago es porque conforme el código establece, antes de tuviste tus vacaciones, te deben pagar las remuneraciones de los días de vacaciones. Y aquí, en vez de pagarte 14 días, se te pagan 18. Entonces, al final, aquí lo que hicieron fue que a partir de 3 años tú tienes 15 días y te agregaron un día, no es mucho, pero ya vas a poder volver el viernes, vas a poder volver el lunes, te vas a tomar la semana completa. Te vas a poder coger una Semana Santa, porque así que yo siempre lo digo, si te vas desde el jueves y vuelves el lunes, eso fue una Semana Santa. Entonces ahora ya no vas a tener que volver el jueves, sino el lunes. Esperemos que en un futuro esos días la economía y bueno, nuestra realidad social, porque el código de trabajo es una realidad social. Claro. Pueda converger para que podamos aspirar a tener 30 días de vacaciones, a que podamos tener vacaciones 2 veces al año. Ojalá. Ese sería el ideal. De hecho, hay países donde no hay un límite específico de vacaciones, sino que es a petición. Tú pides las vacaciones, te la aprueban y tú lo tomas.
pero no necesariamente tiene una Sí, cantidad. pero en algunos de esos países esas vacaciones no son remuneradas. Sí, también. Entonces, esa es una parte que nosotros tenemos que aplaudir de las bondades que tiene nuestro código, que nuestras vacaciones son remuneradas. Y hay países en donde sencillamente durante ese periodo del tiempo el trabajador sí tiene derecho a ausentarse del lugar de trabajo, pero no va a recibir remuneraciones por eso. Exactamente. Entonces, como está lo bueno, señores, piensen en lo malo. Claro, es así. Yolemi, se agrega el teletrabajo en la reforma, ¿verdad? Para añadir al código. Y te voy a hacer una pregunta, si no la sabes, me la tiene que decir, pero yo tengo la duda genuina. ¿Por qué teletrabajo? Es una pregunta que yo me he hecho desde la primera vez que en tiempo de pandemia se mencionó. ¿Por qué la palabra teletrabajo como si trabajáramos en Telefónica? Bueno, el tema del teletrabajo viene, ustedes saben que desde la pandemia fue una de las formas en la que el gobierno logró, instó a las empresas a migrar para protegernos del COVID en ese momento. La figura no es nueva, una figura que existe en muchos países que están muy avanzados en el tema de teletrabajo. Y debo decirte que en el Congreso, una de las propuestas de teletrabajo que cursó por un tiempo, yo participé de la redacción de esa propuesta y nosotros hicimos una compilación de diferentes, de la figura del teletrabajo en otros países. Aquí incorporamos el teletrabajo en esta ocasión porque a pesar de que se comprobó pues que en algunas empresas o en algunos grupos económicos no converge la figura con nuestra cultura, hay empresas que tuvo que darle reversa a esa figura, hay otras empresas que sí. Y aquí, por ejemplo, conozco empresas que alojan aquí, empresas internacionales, zonas francas con puro teletrabajo, de personas que trabajan desde su casa, que trabajan y prestan servicio desde su casa y no tienen que ir a un lugar específico a trabajar. Entonces, bueno, el nombre del teletrabajo es porque básicamente viene de atrás, de que tú vas a estar tecnológicamente conectado. Creo que está atado a un tema de llamada en el pasado, no tengo tan claro, pero en final, de donde viene esto de incluirlo en el código de trabajo, básicamente es del tema de la pandemia. Para que nosotros ahora se promueve, el Ministerio de Trabajo promueve mucho que existan jornadas más flexibles. Esa es la aspiración de todos los trabajadores. Incluso, yo soy el tipo de persona que entiende que a quien funcione y los trabajadores que funcionen, una de las cosas que más valorarían es la posibilidad de por lo menos 2 días a la semana o un día a la semana tener la posibilidad de trabajar vía teletrabajo. ¿Cuál es la situación? Que el teletrabajo requiere una posibilidad de reversibilidad. ¿Qué significa esto? Que así como yo te doy la opción o acuerdo contigo la posibilidad de que tú trabajes bajo la figura de teletrabajo, yo como empleador tenga la posibilidad de volverte a llevar a la posición anterior. Y viceversa también. Y viceversa. Entonces, el teletrabajo es una figura muy buena, ayuda mucho tanto para la empresa económicamente como para el trabajador, porque el trabajador ya no gasta gasolina, come en su casa, el trabajador tiene más tiempo para sus cosas personales, el empleador no tiene que pagar tanta luz, no tiene que pagar tanto aire, pero igual es una buena figura, es una figura muy bondadosa. Algunos trabajadores funcionan bajo esa figura. Hay otros trabajadores que definitivamente no funcionan, que lo que hacen es que se ponen a ver Netflix, y que se levantan a tal hora. Pero si tú logras conseguir un trabajador que tenga y que pueda prestar su servicio en esas condiciones de la forma más idónea, pues yo entiendo que es una figura que poco a poco debería ir incorporándose en muchas empresas de servicio. La semana que se presentó la reforma, yo fui a un show de Carlos Sánchez. Y él tiene una dinámica, antes de empezar, el que ha ido lo sabe, que él lee las noticias y hace comentarios graciosos acerca de la noticia. Y justamente él hablaba de la reforma laboral y sobre el teletrabajo él decía algo que me pareció muy gracioso, porque yo lo había pensado en la misma semana, quizás en un tono más serio, él simplemente lo puso en un tono más gracioso. Y es que él decía, ok, sobre el teletrabajo tenemos lo siguiente, que el trabajador se ponga de acuerdo con el empleado. Esa es la reforma.
Y yo decía, o sea, fue muy cómico en el momento, pero cuando yo lo pensaba antes, yo decía, ciertamente nos deja como la apertura sin una regulación específica de qué es lo que estamos regulando. Es como que el empleador se ponga de acuerdo con el trabajo, de cuál es su jornada de trabajo. Que el empleador se ponga de acuerdo con el trabajador desde dónde va a prestar el servicio. Que debe de cuidar los aparatos electrónicos y ponerse de acuerdo para el manejo de cuando se estén defectuosos. Y todo es que se pongan de acuerdo. Y la verdad es que yo personalmente, vuelvo con el yo personalmente, me quedé esperando como quizá un poquito más de regulación de parte de la regulación, valga la redundancia. Dígase, quizá algo como que se mantengan, que pienso que eso fue lo que faltó, se mantienen las condiciones de pago para las personas que están en efecto del teletrabajo, o debe de comprometerse el trabajador, el empleador a los servicios de seguridad social, que tiene que estar asegurado, que si esto, o sea, como que todo ese tipo de cosas quizás debieron de quedar escritas y no quizás tan abierta al ponerse de acuerdo. Vacía. Exacto. Mira, yo justamente en lo que estabas diciendo, estaba contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 artículos que regulan el teletrabajo. Ciertamente la regulación del teletrabajo en esta reforma del código es, para decirlo de alguna forma, demasiado vaga. El proyecto de reforma, el proyecto de teletrabajo, del que yo debo decir, modestia aparte, del que trabajé, del que me quemé pestaña leyendo legislaciones internacionales con un grupo de excelentes abogadas, que discutíamos semanalmente sobre cómo podemos crear esta figura que proteja al trabajador y que proteja al empleador. Yo me sorprendí que no fue considerado. Porque ese proyecto prevé todos los elementos esenciales del teletrabajo. Aquí lo que tenemos en la regulación del teletrabajo, en esta propuesta, es básicamente, incluso para ser peor, cosas que están en la resolución sobre teletrabajo, que regula el teletrabajo emitida por el Ministerio de Trabajo, no está en esta reforma. Muchísimas cosas. Que no entiendo por qué. ¿Por qué no? Porque al final de cuentas son regulaciones que son esenciales. Nosotros no podemos aspirar a tener un código en el 2024 donde el teletrabajo esté regulado en 6 artículos. En donde hay elementos esenciales sobre las herramientas de trabajo, sobre la reversibilidad, sobre la forma de inspección, sobre la seguridad y la protección de los datos personales del trabajador, entre otros aspectos importantes que no están debidamente refrendados en esta propuesta del código. Y es como tú dices, no podemos aspirar, lamentándolo mucho, a que el trabajador y el empleador se pongan de acuerdo en todo. Porque el trabajador tiene el miedo. Claro. Como hablábamos al inicio, el miedo. Y el empleador tiene la fuerza. Entonces, cuando tú te pones a discutir sobre esto sí, esto no, esto sí, esto no, lo que resulta es que tú eres un trabajador complicado, tú te vas. Exactamente. Entonces, y al final, por ejemplo, me estamos ofreciendo una posición de trabajo, estas son las únicas condiciones que existen, yo tengo la opción, o lo cojo o lo dejo. Entonces, señores, tenemos que aspirar a que este código, a que este proyecto de reforma del código sea lo más acorde a la realidad. Yo personalmente estoy trabajando en mi propuesta con un equipo de personas que creen, igual que yo, que este código debe salir más robusto. Porque no solamente se tocó la parte de derecho de trabajo, que es lo que hemos hablado. También se tocó mucho del procedimiento laboral, que van a ser de beneficios para los empleadores, pero que todavía necesita más. Entonces, debemos seguir aspirando a que esta reforma sea la que se adapte a nuestra realidad social y a los tiempos. Sobre todo porque yo estoy segura que muchísimas personas aspiran a que dentro de su jornada, dentro de su contrato de trabajo, se pueda lograr una jornada mixta, en donde parte de tu trabajo sea en tu casa y parte de tu trabajo sea en el lugar de trabajo.
Pero para lograr eso necesitamos un código que regule bien el teletrabajo. Exactamente. Y que la empresa se sienta cómoda de saber de que si tú no funcionaste, puede darle para atrás y decirle, no, esto hay que mejorarlo. No, tú no funcionas en teletrabajo, tú no estás vendiendo, tú no respondes los correos electrónicos, tú no apareces. Y que ese trabajador sepa que tiene que volver. Claro. Así como el trabajador que sí rinde, que sí hace su trabajo, que sí hace las cosas correspondientes desde su casa, y que no necesita ir a su lugar, no necesita ir a la empresa para trabajar. Que tú puedas tener eso como un beneficio que esté refrendado en un código robusto. Entonces, lamentándolo mucho, lo que dijo Carlos Sánchez en ese día es la verdad. Es un poco pobre, es muy vago lo que habla sobre teletrabajo. Vamos a tratar de hacer el aporte para que eso sea robustecido, esperando en Dios de que realmente estas propuestas, algunas de ellas puedan ser debidamente acogidas e incorporadas. A tu consideración, ¿tú entiendes que la propuesta de reforma favorece a una parte más que a otra? Yo creo que no. Yo creo que la propuesta es balanceada. Había muchas aspiraciones con muchos temas. Y mira que aquí no hemos hablado de cesantía. Pero había muchas aspiraciones de muchos temas que se dejaron fuera como parte del caramelo que cedo para otras cosas. Pero yo creo que esta propuesta es un tanto balanceada, aunque tiene muchos aspectos que deben ser mejorados. Desde el punto de vista, pues, procesal, para cualquier trabajador que entienda o que sepa que este código prevé un procedimiento que, si se aplica de manera correcta, un proceso de conciliación que hoy no se celebra de la forma correcta ante el ministerio, ante las cortes de trabajo, los tribunales de trabajo, que podrían apoyar a que tú puedas tener solución de tu proceso judicial en menor tiempo. Que tú no te hagas viejito esperando esa sentencia de eso que te desconocieron. Si el código funciona, si se aplica la figura de conciliación de la forma adecuada, vamos a tener un acierto. Un acierto, porque a veces, yo por ejemplo soy una abogada muy conciliadora. Yo soy de las mismas que siempre han pensado que es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Porque al final, mi cliente pierde dinero en los tribunales y el negocio de mi cliente no es litigar. Y mira que a mí me conviene. El negocio de los clientes de un abogado no es litigar, su negocio es otro. Entonces yo como persona, como abogada, tengo que pensar cuál es el negocio de mi cliente. Cuando mi cliente está sumergido en un litigio, está perdiendo tiempo y dinero, porque su cabeza está en ese litigio y en ese problema. Entonces, cuando tú tienes eso y tienes una figura y te encuentras de la otra parte un abogado que sencillamente no es conciliador, ese abogado lo que quiere es seguir un proceso judicial estéril, en donde posiblemente lo que estemos discutiendo es algo que tú ni siquiera tienes la razón. Entonces, esperamos que la figura del juez conciliador permita, porque el trabajador va a estar presente, porque muchas de las cosas que pasan, yo sé que tú lo escuchas, lo has visto seguramente en las películas de Estados Unidos, el abogado tiene la obligación de presentarle la propuesta al trabajador. Eso pasa. Pero ¿qué sucede? Muchas veces tú le presentas una propuesta al abogado y el abogado no se la lleva al trabajador. Yo he tenido casos de trabajadores que están demandando y que la empresa hace una oferta y ese trabajador está de acuerdo porque ese trabajador lo que quiere es su dinero. Y el empleador, y el abogado no le presenta la propuesta o obstaculiza el acuerdo. Y ese trabajador tiene que seguir litigando un caso, necesitando ese dinero. Y ese abogado no entiende, no, porque es que esa empresa tiene dinero. Y tú conoces la realidad económica de esa empresa. Tú no la conoces, tú estás especulando. No, y finalmente tu cliente es quien decide si quiere o no. Exacto. Entonces, ¿qué una de las cosas que proponen esta figura que a mí me pareció de verdad que si eso se aplica como se piensa, yo sé que hay abogados que tienen otro criterio, pero yo que soy una abogada que piensa en el negocio de mi cliente, cuando yo veo una demanda, mi primer reacción no es litigarla. Yo analizo mi demanda y yo analizo la realidad de mi cliente. ¿Y qué analizo? En qué mi cliente tiene razón y en qué mi cliente no tiene razón. Ahora, hay clientes que te mienten. Así como hay trabajadores que le mienten al abogado.
Cuando yo analizo eso, yo digo, bueno, lo mejor aquí en este caso es que nosotros veamos cuánto te cuesta el litigio. Tú dirás, pero vean, acá tú estás haciendo pariguaya, porque a ti te conviene que siga peleando. No, señores, mi trabajo no es ese. Mi trabajo es que mi cliente tenga el mejor resultado costo eficiente. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Evaluamos lo bueno, evaluamos en dónde están nuestras deficiencias y tratamos de conciliar con el otro abogado. Me ha pasado que hay abogados que sencillamente me dicen, no, tú tienes, sin una audiencia, sin haber pasado una audiencia, no, tú tienes que buscarme a mí 100,000 pesos, para poner un número, 200,000 pesos. Y al trabajador lo que le tocan son como 30,000 pesos de prestaciones, para poner un ejemplo. Y te están pidiendo 100,000. Y tú sabes que todo lo que están alegando ahí es mentira. Que tú tienes todos los pagos de todo lo que ellos están alegando. Y que esa demanda es completamente absurda en todos los planteamientos. Entonces, ¿qué trae esta figura del código? Que ahora tú vas a tener que venir trabajador, el empleador va a tener que venir, nosotros los abogados, y va a haber un juez conciliador y unos conciliadores. Exacto. Entonces, y sobre todo, que va a ser en cámara de consejo. Señores, ¿qué es cámara de consejo? Que es que tú vas al despacho del juez o vas a un salón privado en donde las partes, esto existe en el derecho, en derecho anglosajón, en donde las partes se sientan y conversan y tratan de llegar a un acuerdo. Entonces, este juez, que yo entiendo, el juez de laboral siempre ha tenido una participación activa. Yo entiendo que ese juez le va a permitir que el trabajador directamente sepa lo que sí y lo que no, siendo objetivo. Y que le diga a ese trabajador, mire señor, mire, usted está demandando porque usted no se le pagó sus prestaciones. No. Por ejemplo, que no se le pagó sus vacaciones. Pero mire, yo tengo aquí que el señor me está trayendo una certificación, un formulario de que usted la disfrutó. Y usted me está, por ejemplo, reclamando aquí que no se le pagaron el salario de Navidad, pero yo tengo aquí un recibo en su cuenta bancaria que dice que sí, que se le pagó. O, por ejemplo, que usted dice que no se le pagaron sus prestaciones, pero aquí hay un depósito a su cuenta bancaria en donde dice pago de prestaciones laborales. ¿Qué es lo que usted reclama? No, porque eso era algo que él me debía. Dígame qué era lo que se debía. Tráigamelo. Eso es lo que yo espero. Tráigamelo. Vamos a ver. Entonces, cuando esa persona lo traiga, que el otro abogado pueda y se pueda conciliar. Entonces, ¿qué se busca en este código? Bueno, que esos reclamos que se puedan conciliar, se concilien y mitigue el juicio de fondo. Imagínate que ahí nosotros podamos lograr un acuerdo sobre el todo. Y prohíbe y establece también que el abogado no puede entorpecer por sus costas y honorarios el proceso de conciliación, porque a veces el problema es que el abogado quiere mucho dinero. Yo digo, hay abogados que quieren 100 y al trabajador le tocan 30. Sí. ¿Entiendes? Entonces, eso ayuda a que esa figura, sí, nuevamente te lo digo, esa es la aspiración. Y si eso se da como se ha concebido y si los jueces realmente hacen el trabajo de conciliación, esa figura va a ser muy ventajosa. Ahora, si al final de cuentas pasa, lo que muchas veces pasa es, no, se levanta acta de no acuerdo. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Llegaron a acuerdo? No. Se levanta acta de acuerdo. Siguiente caso. Hoy en día es así que pasa. Y no en una sala en una cámara de consejo, sino que pasa en la sala de audiencia. El juez lo que quiere es salir rápido. Exacto. Otro aspecto es que la figura del conciliador es diferente a la del juez de fondo, en donde el conciliador no va a conocer del fondo del caso. Ahí el Poder Judicial va a tener que hacer unos arreglos en lo que es el escalafón de los jueces, pero es una figura positiva. Otro aspecto positivo que trae este proceso para los empleadores es que los empleadores, el tema de los embargos ilegales, que pasa mucho. Y los empleadores ahí van a tener, ahora que en vez de que una sentencia laboral se te ejecute al tercer día, va a ser en la octava franca. Eso te va a permitir que tú tengas aproximadamente 10 días, porque la octava franca equivale a 10 días, esos 10 días, para tú apelar la decisión, consignar lo que corresponde, que ya la consignación, para los que no entienden y los que no saben, cuando tú pierdes en primer grado o cuando te condenan como empleador al pago de unos valores, para yo poder evitar que esa sentencia me la ejecuten, yo obligatoriamente tengo que consignar el doble. Una empresa que tiene un capital de 100,000 pesos
que posiblemente sus ventas sean 15,000 o 10,000 o 8,000 pesos diarios y que tiene otros trabajadores, tiene que consignar el doble de un trabajador, el doble de lo que le condenaron, que podría ser 1,000,000 de un trabajador que tiene 30 años trabajando. Imagínate que lo condenaron por 3 millones de pesos o 2 millones de pesos. Esa persona tiene que buscar 4 millones de pesos para poder evitar que le ejecuten esa decisión. Suponiendo que el juez haya cometido un error, imagínate tú. O que el abogado que haya tenido la representación no haya hecho una debida defensa. Que eso pasa. O suponiendo que hayan pruebas que no se pudieron obtener a tiempo, no se incorporaron en el proceso, etc. Un sinnúmero de cosas. Imagínate que esa empresa, o que posiblemente no sea su trabajador. Que es una persona que no era empleado. ¿Y eso se puede dar? Sí, claro. Muy a menudo pasa. Personas que no son tus empleados, o sea, entienden que tú eres tu empleador. Y demandan, sí, claro. Y demandan a la empresa. Y demandan a empresas en pago de prestaciones laborales porque le es que no puede ser. Claro. Mira, ese es un diario vivir. Esas personas que aparecen, que tú, por ejemplo, tienes una iguala con un contador. Y ese contador hace su trabajo por su lado. Y tú le mandas todos los meses tu recibo y tu pago. Y ponte tú a ver que tú tienes 2 años, 3 años trabajando con ese contador. Y todos los meses tú le mandas eso. Él de ahora cree que él es empleado. Entonces, me llegó una multa de la DGI. Y yo, pero ven acá, ¿cómo llega una multa de la DGI si yo le pago a un contador que supuestamente es experto? Te llega una multa de la DGI y tú decides, terminamos, no te quiero más como contador. No, yo era empleado tuyo. Y te voy a demandar laboralmente. Y pasa. Aunque tú te sorprendas, eso pasa. Claro que me sorprende porque una cosa puede pasar, porque la pregunta puede llegar. Y principalmente en esos momentos incómodos en que tú dices, bueno, pero yo me voy ahí, no me va a quedar nada o lo que sea. O la gente que acepta trabajos sabiendo, porque la verdad es que lo aceptamos en el momento que nos contratan, que no estamos siendo contratados como empleados, sino que contratan nuestro servicio para algo. Cuando viene a veces contador le quitaban el 10 de servicio y el ITEVI y era empleado. No puede ser. Sí. Y te digo algo, y posiblemente sí era empleado. Pero ¿cuál es la diferencia ahí? Cumplí horario, iba a la oficina, se le pagaba quincenalmente. Esos son de los elementos que pueden dar la presunción de subordinación. Porque tú puedes tener elementos que podrían dar indicios de subordinación y no ser subordinado. Aquí lo que se evaluaría y lo que se debe determinar es si ciertamente esa persona era un subordinado o no de la empresa. Sí. Si esa persona posiblemente no cumplía horario, posiblemente no iba a la oficina, pero posiblemente sí estaba subordinado. Porque tenía obligación. Entonces, cuando usted contrata a un agente y usted hace ese famoso contrato de servicios independientes, usted tiene que saber primero cómo redacta ese contrato, porque a veces ese contrato es el que lo mata, y cómo usted ejecuta la relación laboral. Y qué usted le pide y cómo lo hace. Porque si no, usted mismo, sin darse cuenta, lo volvió un empleado suyo. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Y concluyendo con la parte de la conciliación, la aspiración es que eso descongestione un poco los tribunales. Y para que eso se dé, se va a necesitar que haya un papel activo. Sobre el tema de la consignación del valor para apelar, que le había dicho que era el duplo, en esta reforma se propone que sea solamente el monto de la sentencia, lo cual es un poco más razonable. Mi aspiración hubiese sido que no hubiera habido nada, porque yo entiendo que como no es una sentencia definitiva, debería en principio ser una sentencia definitiva para eso. Y en cuanto al tema de los embargos ilegales, el aumento del plazo ayuda. Hubiésemos aspirado que fuera el mismo plazo de la apelación que la ley establece para la apelación, pero se logró 8 días. Esperemos que en las conversaciones se pueda lograr más, que de beneficio para todo el mundo. Y por último, el tema de los embargos retentivos, que pasa mucho, como las empresas consignan un monto para poder evitar la ejecución. Una de las bondades que establece el nuevo procedimiento es, hoy en día, por ejemplo, yo tengo esa consignación, pero cuando llega la sentencia, el camión es que llega al frente de la oficina. Entonces, hoy en día en esta reforma se propone que antes de tú ir a llevarme el camión, usted tiene que buscar los cuartos que están en el banco. Y después, entonces, tú me llevas el camión si no te dan el dinero que está en el banco.
Entonces ahí, esa es una de las bondades que tiene, porque cuando tú vayas a buscar dinero en el banco, si falta algo, a mí me da chance, en lo que el banco te desembolsa, pagarte lo que falta y evitar el embargo. Eso va a evitar esos costos de que, porque para que ustedes lo sepan, te embargan y te están subiendo todo al camión y ahí aparecen los cuartos, pero tú tienes que pagar para desmontar todo lo que está en el camión. Ese es el diario vivir, esa es la realidad. Entonces, al final, señores, mire, el código tiene muchas cosas buenas para que ustedes vean. Hay cosas buenas, como en la figura de la conciliación, que quiero abanderarme de esa figura para pensar que las personas puedan lograr sus objetivos en el menor tiempo posible. Que esa persona, ese trabajador que está esperando esos chelitos que realmente le violaron sus derechos, pueda lograr tener ese dinero cuando lo necesita, no cuando ya posiblemente no lo vaya a necesitar, porque el caso se puede extender a años. Y que así como hay figuras y procedimientos que van a beneficiar al trabajador, existan esas figuras que benefician al empleador, que nos proteja a ambas partes. Porque así como hay acciones, como te dije, que son ilegales en contra del empleador, también hay contra el trabajador. Y bueno, pues esperemos que esas conversaciones que se van a dar en el Congreso sean propias y sean lo suficientemente enriquecedoras para que tengamos el código que merecemos y el que aspiramos. Así mismo. Yo le envío los hermanos en los días de licencia por muerte de familiares, que lo dejaron afuera. Y la gente, ya tú sabes, el grito, porque la gente es muy emocional también, porque dice, bueno, que los hijos, los padres, los abuelos, entendemos. Entonces, ¿y qué pasa si se me muere un hermano? Cónchole. Bueno, no se tocó, no se vio el tema de los hermanos. Bueno, porque imagínate tú, señores, hay gente que tiene, señores, hay gente que tiene hasta 2 hermanos. Y es complejo, ¿sabes? Es complejo realmente. Pero se entiende, mira, yo te voy a decir la verdad, se entiende. Y debo decir la verdad, es que no todo el mundo piensa igual. Y, por ejemplo, tal vez tú trabajas en una franquicia de comida, de alimentos masivos, que hasta los 25 y los 24 trabajan día con horario completo y que no ven esa parte humana. Yo aspiro a que las empresas entiendan que somos seres humanos y por lo menos los clientes que yo tengo, gracias a Dios, no son negreros, y si se muere un familiar, un hermano y eso, dan el permiso. Hay empresas que yo conozco que no lo da, pero no está, lamentándolo mucho, no está. No creo que es algo que se vaya a poder incorporar. Porque recordemos que estas son licencias remuneradas. No creo que se vaya a poder incorporar por una de las razones que te dije. Te dije, una persona tiene hasta 2 hermanos. Sin embargo, tú tienes un abuelo y una abuela, una esposa. Entonces, y los hijos son tus hijos. Y los hijos son tus hijos. ¿Entiendes? Que hasta para los hijos lo veo muy poco. Para de los hijos lo veo muy poco, porque a ti se te muere un hijo que no es la razón o sea, no es el orden de vida que debe ser. Y yo créeme que los días que te dan no dan ni siquiera para que tú vuelvas a respirar. Que esa es una de las que yo digo que sí debería aumentarse. Y ahí tampoco se mencionó una vez más el tema de muertes de niños que no hayan nacido. El tema sí, mira, el tema del aborto espontáneo, el tema del niño que nació y no sobrevivió. El tema del niño que nació y no sobrevivió, sí, con los clientes lo he manejado como igual, una licencia por ese motivo. Pero el tema de cuando tú como mujer tienes un aborto espontáneo, no está incluido, pero sí recuerda que hay una licencia que te dan. Entonces sí, por ahí está un poco cubierto esa parte. Lo que sí para mí faltó, que nos posicionaría en un código de trabajo más moderno, es el tema de la adopción. Que conozco empresas, tengo algunos clientes que sí lo tienen dentro de sus políticas, pero nuestro código no prevé la licencia por adopción, que yo entiendo que eso sí posicionaría nuestro código, un código moderno, que casi nadie piensa en eso, pero que cuando tú adoptas a un niño, sea de la edad que sea, hay un proceso de adaptación por igual y más complejo que el de un recién nacido. Totalmente. Entonces yo creo que esa parte
sí debería incorporarse, y por eso digo que la reforma tendría que venir hasta la reforma debería tener hasta el tema de la seguridad social, porque por ahí, si nosotros logramos que algunos de esos aspectos que tú me has mencionado entre dentro de los subsidios de esa TCS que tú pagas, que no son 3 pesos, pudiéramos ayudar a que pudiéramos tener esos beneficios converjan con nuestra situación social. Más real. Yolemni, yo te agradezco por tu tiempo. Pienso que esto nos ha dado primero la información y también nos ha dejado mucho de qué pensar. Y también nos da una responsabilidad de no quedarnos con nuestras ideas tranquilos, sino que actuar sobre ellas, colaborar, porque es un proceso de colaboración en el que tenemos la oportunidad de levantar la mano y, como tú decías, de presentar ideas que a veces nosotros mismos nos pensamos que nos subestimamos, esa es la palabra. Y ciertamente cuando una idea puede parecer, voy a usar la palabra bruta, pero no es por bruteza, sino porque no está terminada. Cuando pasa a un nivel más organizado, puede ser una idea brillante que puede ayudar a generaciones. Y yo pienso que esa es la forma de verlo. O sea, que te agradezco una vez más por tu tiempo y gracias por la disposición. Gracias a ti por invitarme y señores, estamos a la orden. De verdad que este es un tema que me apasiona mucho, en donde estoy promoviendo mucho en las redes sociales todo lo que viene, y también posteriormente voy a estar promoviendo todo lo que propongo y todo lo que entendemos que podría ser ayudarnos a tener ese código de trabajo que nosotros merecemos como dominicanos. Y aquí lo esperamos, de verdad que sí. Muchas gracias. Y gracias a todos ustedes por siempre escuchar Laboralmente. Nos vemos en la próxima.